Muy buenos días a todos. Buen día. Buen día. Bien despiertos, bien ahí. Somos poquitos. Sé que quizás algún hermano le costó madrugar o se habrá pasado de roja el día de ayer. Pero bueno, tenemos una mañana más, un casi mediodía para poder alabar y cantar al Señor. Me gustaría antes de orar compartirte un versículo conocidísimo, pero me gustaba y lo pensaba en la semana, ¿no? Está en Santiago, capítulo 5, dice, tengo esta versión que habla de una manera diferente, pero explica lo mismo que tu Reina Valera 1960. Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice así, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. Así que te invito en este momento que podamos orar. Si estás pasando dificultades, si estás triste, estás agobiado, tenemos una oportunidad antes de cantar al Señor, de como dice el versículo, orar. Y si está alguno de ustedes felices, como lo estoy yo, como está alguno de aquí, podemos cantar alabanzas. Así que vamos a orar. ¿Oramos? Amado Dios, amado Padre, te damos las gracias. Las gracias porque eres un Dios tan bueno que un domingo más podemos reunirnos. Un domingo más podemos venir aquí a tu casa. Un domingo más podemos reunirnos en armonía, Señor. Nos podemos tener comunión los unos con nosotros. Esta mañana temprano podemos hacer memoria del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te damos las gracias porque ahora vamos a cantarte a ti. Señor, como dice tu palabra, como dice el versículo, Señor, nos acercamos a ti, Señor, porque quizás algunos de nosotros estamos pasando por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, Señor, y dice tu palabra que nos podemos acercar a ti. Como también leíamos hoy en la mañana que nos podemos acercar confiadamente. Señor, nos acercamos con esa confianza para que nos libre, Señor, de esas dificultades, para que podamos aprender a sobrellevarlas, Señor, para que sea el propósito que sea, que lo podamos entender, comprender y aceptar, Señor, y los que estamos felices, Señor, porque podemos pasar circunstancias buenas, Señor, que tú las das, tú las traes, tú nos brindas, estamos felices y queremos cantarte a ti. Ayúdanos en este tiempo a concentrarnos, guíanos en este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la primera que vamos a cantar en esta mañana, casi mediodía, dice, me hace bien. ¿Y qué es lo que te hace bien? Cantar con los hermanos. Así que cuando los músicos dispongan, vamos a cantar esta alabanza de este día de hoy. Me hace bien, hay algo que me hace bien, y este lugar me hace bien, porque tiene algo especial. Sí, hay algo especial, que nos podemos reunir como hijos de Dios en esta mañana a cantarle a Él. La siguiente canción dice, por tu gracia.
pensar, ¿no? ¿Por qué no estar feliz? Qué grandes verdades. Cristo es el que nos salva. ¿Cómo no estar alegre de tener un Salvador? De tener a alguien que nos quite la opresión del pecado. ¿Cómo no estar feliz por su gracia, lo que Él nos da inmerecido? ¿No? La siguiente canción es sobre la cruz. ¿No? Me gustaría antes invitarlo a Marcos a que nos comparta lo que fue la reunión del día de ayer con los jóvenes, con los bíblicos, que nos comente acerca de la reunión. Ahí con el micrófono le va a acercar a Ezequiel, le va a compartir lo que fue la reunión del día de ayer. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Nada, compartirles que, bueno, gracias a Dios ayer pudieron venir 3 chicos nuevos, sí, la verdad que nada, el bíblico ahí va creciendo, todos han podido escuchar el Evangelio, no todos han tomado decisión por Cristo, pero sí varios han tomado la decisión, así que nada, que sigan orando por los chicos nuevos que han venido, que se les ha podido predicar, pero que no aceptaron, y también por el crecimiento de los que sí manifestaron recibir a Cristo, ¿sí? Ya se ha empezado con lo que es el discipulado en el club bíblico, se va avanzando de a poco, estamos trabajando, intentando hacerlo lo mejor posible, pero bueno, que también estén orando por nosotros para poder hacerlo, pues a veces es cansador, a veces no tenemos ganas, ¿no? A veces tenemos diferentes dificultades y nos cuesta, pero bueno, que puedan estar orando por eso y por los chicos, ¿no? Así que nada, gracias a Dios ayer vinieron 3. No me acuerdo bien si creo que había uno manifestado recibir a Cristo, los otros 2 no, pero bueno, que estén orando por lo que va a ser el club bíblico. Ya dentro de poco vamos a tener un lanzamiento de lo que es el club bíblico y el concurso, así que nada, compartirles eso. Gracias, Marcos. No, ahí como te dejaba un desafío, Marcos, que puedas orar por este ministerio, que podamos estar compartiendo con los jóvenes el mensaje de salvación, ¿no? Para que lleguemos a más y más jóvenes. Puedes estar orando por eso. Ahí dice la siguiente alabanza, ¿no? Dice que sobre la cruz. ¿No? La siguiente alabanza le pide al Señor que lo enamore, ¿no? Decía la manera en la anterior alabanza que quería amarlo así, como el Señor me amó. Que dice la palabra de Dios que no se escatimó su vida, no escatimó su lugar que Él le correspondía, la gloria. Es el Dios, estar en el cielo, en la comodidad. Él abandonó eso. Lo dejó. ¿Por qué? Por vos y por mí. Así quiero amar al Señor, sin guardarme nada. Quiero darle ese amor al Señor, porque Él me amó primero. Dice la siguiente alabanza, enamórame.
de ti, Señor. En tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Muy bien, vamos, antes de cantar nuestra última alabanza, vamos a pasar este tiempo de ofrenda. Vamos a orar a Dios por este tiempo. Voy a pedir a Nico que pase la ofrenda. Vamos a orar por ella para que Dios la bendiga. ¿Oramos? Amado Dios, amado Padre, te damos las gracias porque estamos aquí en tu presencia y una vez más, Señor, podemos reconocerte. Podemos reconocer, Señor, ese amor tan grande que has tenido por nosotros. Podemos reconocer que nos hace bien, porque tú, Señor, los has dispuesto, Señor, en que nos reunamos, en que estemos en comunión los unos con los otros. Nos hace bien eso. Señor, en este momento, Señor, también queremos reconocer, Señor, con algo monetario, con algo económico, Señor, tu gobierno. Señor, que tú gobiernas todo, Señor, que tú dices que tuyo es la plata y el oro. Por eso queremos reconocerte, Señor, con esto monetario. Señor, queremos dar de corazón, dar con un corazón alegre. Señor, ayúdanos, permítenos, Señor, tener ese corazón dispuesto, ese corazón considerado, Señor, a tu obra, hacia las cosas que tú nos pides, Señor, para este ministerio, Señor, para tu obra, sigue adelante. Gracias por permitirnos ser parte. Bendice esta ofrenda en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La última canción se llama He decidido seguir a Cristo. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, cantaré, no vuelvo atrás, soy libre. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos frescos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo
para terminar y para pasar al siguiente tiempo, lo voy a pedir a Pipo, si puede orar. Oramos. Amado Dios, amado Padre, queremos una vez más agradecerte porque podemos estar aquí en esta reunión, Señor, pero también lo vemos como nuestra casa, pero también lo vemos como nuestro lugar de refugio. Gracias, Padre, porque cuando estamos alegres podemos venir aquí, podemos cantar alabanzas, podemos exaltar tu nombre, pero cuando estamos tristes también podemos venir aquí. Cuando nos sentimos mal también podemos venir aquí. Cuando tenemos problemas también podemos venir aquí. Porque este es un lugar especial. No por el mismo lugar en sí, sino porque tu palabra dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, vos estás en medio de ellos. Y así es como estamos hoy. Estamos reunidos en tu nombre y vos estás en medio de nosotros. Gracias te damos porque podemos alabarte. Nos permitís exaltarte, cantarte, Señor. Reconocerte. Y Padre, ahora te pedimos por tu palabra, en este momento en el cual no solamente nos rendimos a ti, sino que ahora queremos escuchar tu voz, queremos aprender de lo que vos tenés para decirnos, en lo que tal vez estamos fallando, tal vez lo que no sabemos, o tal vez lo que tenemos que reforzar o mejorar. Amado Señor, te pedimos, Padre, para que nos ayudes, nos bendigas, Señor, pero también para que nos des fuerza y nos acompañes a vivir tu palabra. Oramos una vez más en tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mientras que los músicos ahí se van acomodando, voy a invitar a Lucas que se pueda acercar para compartirnos la palabra del día de hoy. Muy bien, buenos días. Buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien allá del fondo? Perfecto. Es un placer poder compartir con ustedes un domingo más. Me gustaría que me acompañen rápidamente al libro de Daniel, que es el que estamos viendo este mes. Vamos a estar viendo el capítulo 3 de Daniel. Van a acompañarme ahí. Vamos a igual a hacer una lectura rápida. Este es un pasaje que muchos conocemos. Siempre es bueno poder hacer una lectura para poder recordar y tener presente qué es lo que nos habla este capítulo, ¿no? Vamos a ir a Daniel capítulo 3. Vamos a dar un cachito como el celular ahí para ver el tiempo. Daniel capítulo 3, dice, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Ura, en la provincia de Babilonia. Y vemos en el versículo 2, se envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Bueno, vemos un montón de personas importantes, absolutamente a todos, desde gobernantes y todos, se los reunió a todos. El versículo 3 dice que fueron reunidos. Y el versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y toda una serie de instrumentos, que al oír la música, dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y el versículo 7 dice que al oír todos los pueblos la música, así lo hicieron, ¿no? Pero después vemos más adelante, el versículo 8 dice, pero por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Se acercaron al rey Nabucodonosor y en el versículo dice, que le dijeron, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Después vemos el versículo 13 que el rey Nabucodonosor entonces se enojó, los mandó a llamar. Vemos que Sadrach, Mesach y Abednego se presentan ante el rey Nabucodonosor. Y ahí vemos que Nabucodonosor como que le da una oportunidad más para que ellos cambien de parecer y le da una oportunidad de que se postren y adoren la estatua, ¿no? Pues eso lo vemos en el
el versículo 15 dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír de la música, para resumir, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En el versículo 16 vemos la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí vemos la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Los amigos de Daniel. Dice el versículo 19, dice que entonces Nabucodonosor se llenó de aún más ira y dice que al final del versículo dice y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Versículo 21 dice que ellos fueron atados con sus propias ropas y fueron echados dentro del horno de fuego. Y así fue. Dice el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego dice que mató incluso a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el rey dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí vemos el versículo 26 que se acerca a Sadrach, Mesach y Abednego, le dice salir, venid. Entonces ellos salen del medio del fuego y se volvieron a juntar todos los gobernantes y toda la gente importante. En el versículo 27 vemos esto. Dice, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y dice que ni siquiera tenían olor de fuego. Entonces, versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ahí vemos el decreto final que da el rey, dice el versículo 29, por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey bendició a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahí, un pasaje que quizás muchos hemos leído muchas veces y lo conocemos. Vamos a estar viendo en cuanto a este pasaje. Me gustaría que oremos una vez más antes de continuar. Oramos. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de venir un domingo a tu casa, Señor, de abrir tu palabra y de seguir aprendiendo de ella, Señor, sabiendo que siempre tenemos algo nuevo para aprender. Ayúdanos a poder estar atentos a tu palabra, Señor, a lo que tienes para hablarnos y a poder salir de acá, Señor, con algo aprendido y poder aplicarlo a nuestra vida primordialmente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como vieron, quizás vieron el tema del mes y ya saben que el título del mensaje que toca hoy es Convicciones en un mundo rendido, basándonos en el capítulo 3 de Daniel, ¿no? Y la verdad es que vivimos en un mundo que está rendido, ¿no? Vivimos en un mundo que va camino a la perdición, vivimos en un mundo de maldad, lleno de pecado, vivimos en un mundo que va en contra de las cosas de Dios, vivimos en un mundo contaminado y lleno de maldad, ¿no? El mundo en sí, como bien sabemos y la palabra de Dios dice, va camino a la perdición y el mundo va a ser destruido, ¿no? Pero por eso la importancia en el mundo
en el que vivimos de tener convicciones para poder afrontar este mundo, ¿no? Si bien nosotros antes vivíamos en pecado y éramos esclavos del pecado, éramos quizás esclavos de este mundo, y Cristo vino a nuestra vida y Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado, aún así este mundo sigue influyendo en nuestra vida. Si nosotros no tenemos convicciones, el mundo va a influir en nuestra vida y nos va a afectar de alguna u otra manera, y si no tenemos convicciones podemos volver a caer en ese mundo perdido y volver a hacer las mismas cosas que hace este mundo perdido, e incluso podemos desviarnos e irnos tras aquellas cosas, ¿no?, de este mundo. Por dar algunos ejemplos, sea cual sean las cosas de este mundo, pueden ser ideologías, pensamientos, malos pensamientos, todas las cosas que este mundo nos encamina para mal, ¿no? Ahora uno podría decir, bueno, si vivimos en este mundo y Dios sabe que somos sus hijos y vivimos en este mundo, ¿por qué no nos saca directamente de este mundo, no? En la mañana, en la cena, Marcos compartía un poco en cuanto a esto también, ¿no? ¿Por qué nuestro deseo no es decirle a Dios que venga pronto, que nos saque de este mundo que tan mal nos influencia para mal? ¿Por qué no nos saca ahora, ya no viene pronto, se lleva a su iglesia y nos saca de este mundo que está perdido, ¿no? Pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es que estemos en este mundo, y acompáñenme a leer algunos versículos que dejan un poco en claro más en cuanto a este tema, si les explico bien. Si me pueden acompañar ahí con la lectura, ahí va a estar Benja con el micrófono. Acompáñenme a Juan, capítulo 17, versículos 14 y 15. El que lo tenga, levante la mano y lo pueda leer. Juan 17, 14 y 15. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hasta ahí. Muy bien, gracias Carlos. Acá vemos la oración del Señor Jesús cuando ora por sus discípulos. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él tenía un plan para sus discípulos y para con nosotros, próximamente después de sus discípulos también era para con nosotros. Esta oración también va para nosotros, ¿no? El plan de Dios no era que nos quite del mundo, sino que nosotros podamos estar en este mundo y ser el testimonio de este mundo y hacer, como decía Marcos en la mañana, el mandato que Él nos mandó a hacer, que es predicar su palabra, predicar el Evangelio, ¿no? Por eso es que estamos en este mundo, para hablar de Cristo, para que más personas puedan conocer de Él y puedan pasar a ser hijos de Dios, ¿no? Porque si decimos que le pedimos a Dios y no somos pacientes para con Dios en su venida, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos, ¿no? Entonces nuestro deber, nuestra misión, nuestra tarea es poder llevar el Evangelio a las personas para que ellos puedan también ser hijos de Dios, y cuando el Señor lo decida en su tiempo, que nadie lo sabe, solo Él lo sabe, ni siquiera el Hijo, Él nos va a llevar a todos los que son sus hijos, nos va a llevar con Él a su presencia en el cielo, ¿no? Una eternidad junto a Él. Pero por eso es que debemos compartir a estas personas en este mundo, para que ellos también puedan ser salvos y no vivir, no ser, ir camino destino a la perdición, ¿no? A la perdición eterna. Es por eso que la importancia porque también Dios podía haber sacado tanto a Daniel y a sus amigos de Babilonia, sabiendo que ellos eran fieles y siervos suyos, los podía haber sacado tranquilamente, pero no, Él tenía un plan también para con ellos, para que ellos puedan ser el testimonio en ese lugar y para poder marcar una diferencia, ¿no? Por eso es que vamos a ver convicciones en un mundo rendido. Cuando hablamos de convicción, convicción nos habla, acá tengo una definición, es aquella seguridad o certeza que tiene una persona acerca de la verdad o de lo que piensa o de lo que siente. Convicción es estar sumamente convencido de algo, tener la certeza, la convicción acerca de una cosa.
Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, convicciones, cómo deben ser nuestras convicciones. Si pensamos un poco en la palabra convicción, la encontramos en la Biblia, allí en Hebreos 11.1, un versículo también muy conocido que nos habla en cuanto a la fe, ¿no? La definición de la fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, y ahí está la palabra, la convicción de lo que no se ve. La convicción también tiene que ver con la fe, porque es aquella convicción, aquella certeza en algo que sea que lo veamos o no, nosotros estamos convencidos y tenemos fe en ello. De eso se trata la convicción. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, y viendo el capítulo y el ejemplo de los amigos de Daniel aquí en el capítulo 3, surgía una pregunta. ¿Cómo deben ser entonces nuestras convicciones, no? ¿Cómo deben ser nuestras convicciones? Y quería hablarle en cuanto a 3 características que deben tener nuestras convicciones, ¿no? En primer lugar, nuestras convicciones deben ser personales. Nuestras convicciones deben ser personales. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestras convicciones deben ser propias de cada uno, ¿no? Si vemos ahí en el capítulo de Daniel, ya hemos leído hace 2 domingos, Fernando nos comenzó a hablar en el capítulo 1 en cuanto a Daniel y también un poco de sus amigos, pero vemos que ahí en el capítulo 1 vemos sobre todo a Daniel y vemos a Daniel como protagonista primeramente y cómo Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Y fue Daniel quien después también pidió por sus amigos para que ellos no comieran de la misma comida. Pero vemos un primer capítulo y un segundo capítulo, cuando tienen tiempo después de leerlo, que nos habla en cuanto a Daniel y no tanto en cuanto a sus amigos. Pero en este capítulo 3 vemos que no está presente Daniel, ¿no? Solamente están Sadrach, Mesach y Abednego, están ellos solos ante el rey, ante el edicto que se había mandado. Y vemos que quizás en el primer capítulo las convicciones propias de Daniel, ¿no? Pero ahora dar a luz las convicciones propias de cada uno de ellos. Porque quizás en el primer capítulo ellos seguían a Daniel y hacían las cosas porque tenían a su fiel amigo Daniel y lo seguían en todo lo que hacían y eran las convicciones de Daniel las cuales seguían, ¿no? Pero acá se ponía a prueba sus propias convicciones, porque ya Daniel no estaba presente y les tocaba a ellos mostrar sus propias convicciones. Y así lo hicieron, ¿no? Vimos claramente de cómo fue la situación y cómo ellos mostraron sus convicciones que eran propias y personales, ¿no? Pensando un poco cómo llevar esto a nuestra vida o pensando un poco en cómo es en nosotros cuando hablamos de convicciones o de fe, ¿no? Cuando les toca compartir a muchos jóvenes en cuanto a su testimonio de cómo conocieron a Cristo y demás, muchos cuentan quizás el mismo ejemplo de que dicen que ellos comenzaron viviendo no quizás su propia fe, sino comenzaron viviendo la fe de sus padres, ¿no? Porque quizás nacieron en una familia cristiana y sus padres eran cristianos, iban a la iglesia y todo, y ellos siguieron la vida de sus padres y siguieron la fe de sus padres, ¿no? Pero nunca le hicieron una fe propia, sino hasta un cierto punto en el cual ellos se dieron cuenta que sus convicciones debían ser propias, ¿no? Mismo quizás también fue en mi vida, ¿no? No sé si les había contado un poco en cuanto a mi testimonio. Yo cuando era joven, que mis padres se separan, que nos dieron a elegir con quién ir a vivir, yo elegí ir a vivir yo y mis hermanos elegimos ir a vivir con mi mamá, porque era con quien más tiempo pasábamos, y bueno, yo, en lo personal como hijo, confiaba en mi mamá y todo lo que ella hacía, yo lo hacía, ¿no? Y en ese tiempo también, a donde mi mamá iba, yo iba, y mi mamá comenzó a ir a iglesias, quizás antes comenzó a ir a iglesias equivocadas y demás, pero yo la seguía a ella a todos lados, ¿no? Y un día le compartí el evangelio a mi mamá y yo pude también ir a la iglesia. Pero en un principio mi vida fue ir a la iglesia y seguir las convicciones quizás de mi mamá o de mi familia, ¿no? Como a muchos les habrá pasado, ¿no? Pero hubo un punto en el cual Dios, a través de su palabra, el estudio de su palabra, Dios me habló de manera personal, ¿no? Y el hecho de decir, las convicciones deben ser, la fe debe ser mía propia, ¿no? Las convicciones deben ser no por el hecho de seguir a otra persona, sino por el hecho de que yo entienda la palabra y que Dios me está pidiendo tal o cual cosa, y es mi convicción propia ante Dios de lo que debo seguir, ¿no?
Por eso la importancia de que nuestras convicciones no sean en base a las convicciones de otros o lo que hacen otros, ¿no? Sino a nuestras convicciones propias. Porque ¿qué pasa cuando no? Es fácil estar y hacer las cosas que Dios nos pide cuando estamos quizás en la iglesia o estamos rodeados de hermanos en la fe, ¿no? Quizás cuando nos juntamos afuera entre amigos de la iglesia, nos es fácil mantenernos juntos y seguir el camino del Señor, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos solos en nuestro trabajo y nos enfrentamos a ciertas situaciones de la vida, sea en el trabajo, sea en la escuela, en el lugar donde estudiamos, o incluso si no tenemos familia que no es creyente, cómo son nuestras convicciones cuando estamos ante situaciones en donde las personas quizás pueden llevarnos a desviarnos de nuestras convicciones, si realmente estamos teniendo nuestras propias convicciones, porque ya ahí no va a haber nadie, ningún hermano en el cual sentirte cómodo y aferrarte, sino que van a ser tus propias convicciones las cuales van a estar en juego, ¿no? Y esto lo vimos acá en los amigos de Daniel. No era necesario que estuviera Daniel, sino que ellos tenían convicciones propias y así deben ser nuestras convicciones, deben ser personales, ¿no? Entonces te motivo a preguntarte, a preguntarnos si realmente las convicciones y la fe que tengo hoy en día es una convicción y una fe propia, o si realmente lo estoy haciendo porque los demás lo hacen, o porque mi familia es cristiana, yo también lo soy, o porque en la iglesia me mandan que sea así, entonces lo hago también así, o porque si realmente tus convicciones son personales y propias, ¿no? Y esto lo vemos en primer lugar en nuestras convicciones. ¿Cómo deben ser entonces nuestras convicciones? Deben ser personales. Teniendo en cuenta esto, la segunda característica de nuestra convicción es que nuestras convicciones deben ser en la palabra de Dios. Claro, nuestras convicciones podrían llegar a estar basadas en cualquier otra cosa, quizás en pensamientos del mundo, en pensamientos propios, en pensamientos equivocados, pero la importancia es que nuestras convicciones deben estar basadas en la palabra de Dios, en la verdad, ¿no? Y eso fue lo que tanto Daniel, como lo vemos en el primer capítulo, como sus amigos, ellos tenían bien en claro, ellos conocían bien la palabra, la que ellos, siendo judíos, conocían bien cuáles eran las leyes, cuáles eran los mandatos de Dios y qué era lo que Dios pedía de ellos en sus vidas. Ellos lo tenían bien en claro, bien estudiado, ellos conocían bien la palabra de Dios y tenían sus convicciones basadas en la palabra misma de Dios, no en sus propias convicciones y no en lo que le hablaban los demás, ¿no? Y mi esposa me hizo darme cuenta de algo interesante, ¿no? Porque ellos estuvieron ahí, fueron llevados cautivos a Babilonia, un lugar que no era su pueblo, donde había idolatría, donde había mucho pecado, donde no era el lugar quizás más cómodo para alguien judío, alguien del pueblo de Dios. Pero ellos también dicen que fueron ahí instruidos y enseñados durante 3 años, ¿no? Y quizás uno puede decir, bueno, durante esos 3 años pudieron haberle lavado la cabeza, le pudieron haber enseñado muchas otras cosas, pero ellos, aún así, durante esos 3 años, siguieron firmes en la palabra de Dios, tuvieron sus convicciones firmes en lo que ellos habían aprendido, seguramente desde chicos, siendo judíos, habían estudiado la palabra, y ellos lograron mantenerse firmes en las convicciones en la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros muchas veces también, quizás comenzamos una carrera, también hablaba con mi esposa, quizás uno comienza en la facultad y demás, y obviamente en la facultad también, cuando se esté estudiando, también se habla de muchas otras ideologías y cosas que hablan en contra de Dios, de filosofías, y la lucha ahí es más grave, más fuerte, ¿no? En los lugares, en los ambientes donde Dios no está presente, porque el mundo en sí va en contra de las cosas de Dios, y ahí es donde nosotros debemos tener nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios. Por eso la importancia de siempre estudiar la palabra, ¿no? Pensaba también en un ejemplo, en el ejemplo mismo del Señor Jesús, ¿no? Si me pueden ayudar ahí con la lectura, allí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Acá cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, Mateo capítulo 4, versículos 9 y 10, si alguno lo tiene y lo puede leer, ahí levanta la mano y déjala acercar el micrófono. Nico.
y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, no sé si recuerdan cuando fue este tiempo, ¿no? que Satanás lo lleva sobre un monte alto, le muestra las ciudades y le dice justamente algo parecido a lo que le estaban pidiendo a los amigos de Daniel, que se postraran, y dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Él le responde con la palabra misma, ¿no? Él está citando ahí lo que dice Deuteronomio 6:3, y dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Esto lo mostró el Señor Jesús. Él respondió con la palabra misma. Y es loco pensar también que el Señor Jesús, siendo la verdad misma, Él nos dejó ejemplo respondiendo con la palabra misma de Dios, ¿no? Para que nosotros actuemos de la misma manera, y así lo hicieron los amigos de Daniel. También tenían en claro lo que habían aprendido en Deuteronomio en cuanto a que solo debían servir a Dios, y ellos lo tenían como una convicción en su vida, era esa convicción en la palabra, y por eso es que respondieron así ante el edicto del rey, ¿no? No se postraron ante esa estatua y la adoraron, porque tenían bien en claro que la palabra de Dios decía, y ellos habían aprendido y le hicieron una convicción en su vida de que solo debían adorar a Dios y no postrarse ante otros dioses, ¿no? Por eso la importancia, he pensado también en nuestra vida, cuán importante es conocer la palabra de Dios, estudiarla en lo personal también, y conocer cuáles son las promesas de Dios, conocer qué es lo que Dios dice en cuanto a cómo debemos actuar, y también la importancia de tenerlas bien en claro y memorizarlas. ¿Para qué? Para que cuando se presenten situaciones en las cuales seamos tentados a desviarnos, en cuanto se nos presenten situaciones quizás en que las personas en el mundo nos quieran llevar por otro camino, de poder tener condiciones firmes en la palabra y saber cómo responder, ¿no? Por ejemplo, si estás reunido con amigos del trabajo y te ofrecen quizás tomar alcohol, o estás con tu familia que es inconversa, te ofrecen tomar alcohol, o te ofrecen cualquier otra cosa, algún otro vicio y demás, de saber decir que no, pero también saber decir de por qué no, dónde en la palabra de Dios me dice que no debo hacer tal o cual cosa. Porque quizás muchas veces las sabemos, cosas de la palabra de Dios, de qué cosas debemos hacer y qué cosas no, pero cuando te preguntan, ¿y en qué parte dice eso, no? Quizás muchas veces, y a mí en lo personal me pasa muchas veces, dudás y decís, no estás seguro en qué parte de la Biblia dice, pero sí sabes que lo dice, ¿no? Está bien saber y conocer la palabra de Dios, pero también sería importante saber en qué lugar de la palabra de Dios lo dice, para que nuestra convicción sea aún más firme, y también para, como la palabra de Dios dice, podamos presentar defensa de nuestra fe, ¿no? Y poder decirle a las personas algo, una verdad que está escrita y bien clara, ¿no? Presentándole la palabra de Dios, ¿no? Por eso también me motivaba y te motivo también a que cada día, cuando tenés un tiempo devocional o cuando ves la palabra, a poder estudiarla, a memorizarla, a ver cuáles son las promesas de Dios, qué es lo que Dios dice en cuanto a ciertas cosas de la vida. Quizás te surge una pregunta: me pasó esta situación, ¿qué debo hacer? Recurrir a la palabra y estudiarla y tener bien en claro, incluso te motiva a memorizarla, ¿no? Porque quizás decís, hoy en día es fácil decir, si no me acuerdo, bueno, agarro el celular, busco en qué parte de la Biblia le dice, pero muchas veces nos fiamos tanto del celular, de saber que nos confiamos de que, bueno, la respuesta la voy a encontrar rápida ahí, en la Biblia, en el celular, buscando, pero dejamos de lado lo que es la memorización y la parte importante que es que en nuestra mente esté la palabra, y saber que nuestras convicciones en la palabra deben estar firmes ahí, ¿no? En la palabra de Dios, así como lo hicieron Daniel y sus amigos. Entonces, las convicciones, ¿cómo deben ser? No solamente deben ser personales, sino que también deben estar en la palabra, convicciones en la palabra. Y en tercer lugar, yo le puse la palabra que nuestras convicciones deben ser plenas. ¿Qué quiero decir con que nuestras convicciones deben ser plenas? De algo pleno nos habla de algo completo, ¿no? Nuestras convicciones, uno no puede tener convicciones a medias, uno no puede estar medio convencido de algo. Uno está convencido de algo completamente, o no lo está, o tiene dudas. Por eso nuestras convicciones, cuanto más en la palabra de Dios, deben ser convicciones plenas, deben ser convicciones completas,
y deben ser plenas, ¿no? Deben ser una convicción que me lleve a tener una confianza plena en Dios. Si pensamos en los amigos de Daniel, en cómo ellos le respondieron al rey, dice ahí en capítulo 3 de Daniel, volvemos en el versículo 16, vemos la respuesta de los amigos de Daniel. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto, le dice. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que le has levantado. Acá vemos que ellos tenían una convicción plena, una convicción completa, porque confiaban en Dios, y entonces se atrevieron a decir ante el rey mismo: no es necesario que vengas a decirnos qué debemos hacer, ni tampoco vengas a darnos otra oportunidad para postrarnos y adorarnos, porque nosotros no lo vamos a hacer, porque confiamos en nuestro Dios, y si tenemos que ir al horno del fuego, vamos a ir, y sabemos que Dios puede librarnos, y incluso dice: y si no nos libra, no importa, no nos vamos a postrar y adorar, porque confiamos, en nuestra convicción y nuestra confianza está plena en nuestro Dios, y en Él solamente confiamos, ¿no? Y así deben ser también nuestras convicciones. Debemos tener una convicción plena y de tal forma que no haya nada que nos haga dudar o que nos haga perder esa certeza que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Quizás se hace difícil cuando se presentan situaciones que son difíciles, más cuando se trata quizás de situaciones de vida o muerte, ¿no? Tenemos hermanos quizás en lugares en los cuales la predicación del Evangelio está prohibida y corre riesgo su vida, ¿no? Pero y muchas veces quizás son apuntados con un arma para negar su fe, y aún así ellos no lo hacen porque tienen su convicción plena en Dios y no les importa dar su vida por nuestro Dios, el Dios verdadero, ¿no? Y sin dejarse influenciar o sin dejarse desviar por otras cosas, ¿no? Así deben ser nuestras convicciones. Sabemos que quizás no vamos a tener a tal punto, o quizás sí, pero por eso es la importancia de que nuestras convicciones sean plenas en Dios, y nuestra confianza también sea fundamentada en Dios, ¿no? Ellos estaban seguros de que Dios los iba a librar del horno del fuego, ¿no? Y estaban dispuestos a dar su vida. Incluso el rey Nabucodonosor reconoce, ahora en el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, ¿no? Él puede ver la confianza de ellos en su Dios, ¿no? Y que no cumplieron el edicto del rey, dice, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos, su vida misma, para no servir a otro Dios que a su propio Dios, ¿no? Y nuestras convicciones deben ser de esa manera también, completas, plenas, en la confianza a nuestro Dios al cual servimos, ¿no? Porque será difícil, ¿no? Muchas veces se nos van a presentar situaciones difíciles, pero si nuestras confianzas, si estamos dudando, como les decía antes también, si dudamos de qué es lo que dice la palabra de Dios, si dudamos de en qué parte está escrita o si realmente decía tal cosa o cual cosa, muchas veces se nos van a presentar situaciones así en las que quizás nos conviene de hacer algo malo y vamos a caer y ceder porque no tenemos una convicción plena también y completa. Y muchas veces se nos va a pedir presentar defensa también de nuestra fe, y si nuestra convicción no está completa y fundamentada en nuestro Dios, vamos a ir por un mal camino, ¿no? Entonces, a ver si recuerdan y repasamos un poco. ¿Cómo deben ser nuestras convicciones? En primer lugar, en segundo lugar, la palabra. Y en tercer lugar, plenas.
Perfecto. Y quería terminar también pensando un poco en cuál va a ser, si nosotros tenemos nuestras convicciones de esta manera, si nuestras convicciones son así en este mundo en el cual vivimos, este mundo perdido, vamos a ver ciertos resultados. No solo en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean, ¿no? Resultados como los que vemos en la vida de los amigos de Daniel, ¿no? En primer lugar, que si nuestras convicciones son demostradas de esta manera y son así, en primer lugar vamos a estar dando testimonio de nuestro Dios, ¿no? Ahí vemos que los amigos de Daniel tomaron, fueron firmes en sus convicciones y vemos cómo esto dio testimonio ante el rey mismo y el rey mismo, Nabucodonosor, con toda la maldad que tiene y todo, pudo ver el Dios que ellos tenían e incluso dio un edicto para con el Dios de ellos y ellos pudieron dar testimonio incluso en ese lugar, en esa Babilonia en la cual vivían. Ellos pudieron dar testimonio, tanto ellos como Daniel pudieron dar testimonio del verdadero Dios, ¿no? Y nosotros en este mundo también podemos, si las personas ven cómo están nuestras convicciones ante el Dios que tenemos, estaremos dando testimonios, sea en nuestra familia, en converso, sea en nuestro trabajo, vamos a estar dando testimonio del Dios verdadero, ¿no? A través de nuestras convicciones. Y no solo eso, sino que en nuestras convicciones no estamos solos, ¿no? En nuestras convicciones va a estar Dios presente también, ayudándonos, así como lo estuvo con los amigos de Daniel, ahí en el horno de fuego, era Jesucristo mismo quien estaba en medio de ellos, ahí en el horno de fuego, ¿no? Y mostrando ese respaldo de Dios para con sus hijos, mostrando ese respaldo de Dios ante estos tres hombres que estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas para servir al verdadero Dios, ¿no? Y así mismo Dios va a ver nuestras condiciones, cómo respondemos ante ciertas situaciones, y Dios no nos va a dejar solos, por el contrario, si así lo hacemos, Él va a estar con nosotros, el Señor Jesús va a estar con nosotros. Recordaba un poco también las palabras que el Señor y que Jehová le da a Josué, que también lo conocemos mucho ahí, Josué 1:9, conocemos bien el pasaje, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, ¿no? Lo sabemos de memoria, lo conocemos muy bien, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo anterior? El versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que Dios esté con nosotros y que no tengamos temor alguno, primero corre con nuestra cuenta el hecho de pasar tiempo con la palabra de Dios, de día y de noche, meditar en ella. Cuando tengamos nuestras convicciones y conozcamos más de la palabra y tengamos nuestras convicciones plenas en la palabra, ahí entonces no vamos a tener temor, vamos a ser valientes como lo fue Daniel, como lo fueron sus amigos, vamos a ser valientes y Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Por eso, como resultado de nuestras convicciones, vamos a poder dar testimonio. Dios mismo va a estar con nosotros. Y algo muy interesante también es que ante situaciones difíciles, Él también nos va a librar, ¿no? Dios también nos va a librar. Como lo hizo con los amigos de Daniel y con Daniel mismo, Él los libró, ¿no? Y Dios también puede librarte y puede librarme de todas aquellas cosas malas que el mundo nos lleva a hacer, ¿no? Quizás vos decís, bueno, sí, el mundo también influenció en mi vida y también hay pecados o cosas que aún me cuesta dejar o que aún necesito librarme, o malas actitudes, o en nuestro vocabulario, quizás malas palabras, o cosas que aún nos cuesta dejar y librarnos. Déjame decirte que si estudiar la palabra de Dios y si buscas a Dios siempre, y si tus convicciones comienzan a tomar forma en tu vida, Dios mismo también te podrá librar de aquellos pecados o de aquellas cosas que tenías, que venís arrastrando del mundo, ¿no? Él puede darte la verdadera libertad. No solo de esas cosas, sino también ante situaciones difíciles, ante situaciones en las cuales Dios quiera que no, pero quizás
donde llega a correr riesgo tu vida misma, estate seguro de que Dios, si vos tenés tus convicciones en Él, Dios mismo te va a librar de esa situación. Y no va a haber nada que Él no te va a dejar solo, no va a haber nada que pueda impedir que vos puedas dar testimonio de quién es el verdadero Dios. Vamos a orar para terminar. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Primeramente, gracias te damos por haber llegado a nuestra vida, como siempre digo, por haber transformado nuestra vida, por habernos rescatado, Señor, de este mundo, porque antes vivíamos también en nuestro mundo, nuestra Babilonia es este mundo en el cual vivimos, Señor, que también va perdido, Señor, camino a la perdición, y es un mundo lleno de pecado, pero tú nos libraste del pecado, pero tú también nos permites vivir en este mundo porque también tienes un propósito para nuestras vidas, tienes una tarea, una misión, la cual es que podamos dar testimonio de ti, de tu verdad, que podamos llevar el Evangelio, Señor, a las personas, que las personas puedan ver esa diferencia en nosotros, de cómo nosotros no seguimos la corriente de este mundo, sino que nosotros, como dice tu palabra, no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y que ellos puedan ver de a ti, Señor, a través de nuestra vida, y que ellos también puedan pasar de muerte a vida, y puedan pasar a ser tus hijos, que puedan conocer la verdad y también comenzar una vida caminando en tu palabra, en tu verdad, teniendo convicciones firmes, también guiadas por cada uno en lo personal, y que nada los haga desfallecer o desviar, Señor, del camino tuyo, Señor, sabiendo que un día estaremos en tu presencia, Señor. Quizás el anhelo de muchos es que ya podamos estar en tu presencia, pero no debemos ser egoístas, también debemos ser pacientes y debemos cumplir la tarea que tú nos has encomendado de dar testimonio de ti, Señor. Pues ayúdanos en nuestras convicciones en este mundo en el cual vivimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. No, me encantaba esta historia, ¿no? Como los amigos de Daniel estuvieron dispuestos, ¿no?, a sufrir las consecuencias, ¿no? Qué gran convicción que tenemos que tener nosotros, ¿no?, como hijos de Dios, estar dispuestos, ¿no?, a sufrir las consecuencias de seguir a Cristo, de seguir la palabra de Dios. Antes de terminar, tenemos algunos anuncios, algunos comentarios. Bueno, seguimos con la reunión de oración. Este viernes no toca de una manera virtual. Vamos a mandar nuestros mensajes, pedido de oración, agradecimiento, la manera de compartir en la iglesia. O sea, alguna canción que queremos, lo podemos hacer con Nicolás. Seguimos teniéndolo ahí por WhatsApp este viernes. Seguimos teniendo la reunión de los días domingo. El domingo que viene no hay cena. Tiene para compartirnos algo Graciela ahí desde su lugar. Nos va a comentar que el día de ayer estuvieron las señoritas reuniéndose aquí en la iglesia, así que nos va a compartir ahí cómo estuvo la reunión, cómo les fue, si comieron bien. Buenos días. La reunión estuvo muy hermosa, muy linda, hablaron enfrentando los miedos y tuvimos la visita de Ana Cuchicián, la Cuchi, como todos la conocen en Mont, así que ella nos estuvo hablando, animamos a las mujeres a poder tomar todos los meses ese día para poder juntarnos como mujeres de Dios, ¿no? Y también tuvimos la visita de la mamá de Joa, que nos visitó, así que estén orando por ella y por Luz, nuestra vecina del barrio, que también quería venir hoy, pero bueno, no pudo. Así que agradezco al equipo de mujeres que nos ayudaron en todo. Así que estemos orando por la conferencia el 18 de mayo empieza ahí. Así que estemos orando por ese tiempo para guardar un lugarcito las mujeres. Gracias. Bueno, muy bien, qué lindo, ¿no? Y cómo tienen las mujeres la oportunidad de tener una reunión y de esa manera acercar más personas a Cristo, ¿no? De acercar, tener una puerta abierta que se da a través de una reunión de mujeres. No, también para hacerle acordar, los sábados también tenemos reuniones de Club Bíblico, estamos ahí con los jovencitos y no tan jovencitos, ahí de 12 a 18 años, nos seguimos reuniendo. Si tenés algún conocido, algún familiar, algún primo, sobrino,
algo así que quieras invitarlo, nos puedes decir a nosotros. También en internet, si me estás escuchando, tienes esa edad, puedes venir. Estás cordialmente invitado. Así que bueno, sin más para decir ni mencionar, la reunión queda terminada, no hay ningún cumpleaños, ¿no, Ingrid? 3 cumpleaños había. Yo ya cerraba el tema. ¿No vinieron? ¿Lo podés nombrar desde tu lugar? ¿Qué cumpleaños? Andrea López. Sí. Guada. Julia Sí. y Valentín. Vale. El hijo de él. Ah, está. No vinieron. Pero bueno, se me iban a ofender por no preguntar. Así que bueno, terminamos orando para dejar en manos de Dios al regreso a casa. Oramos. Amado Dios, amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor, que un domingo más nos reunimos, un domingo más te adoramos, un domingo más escuchamos de tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Ayúdanos a aprender de ella, Señor, a tener convicciones firmes, Señor, que este mundo, Señor, no nos arrastre, Señor, que Satanás no nos mienta, Señor, que podamos tener estas convicciones firmes, Señor, que tuvieron los amigos de Daniel, que tuvieron una fe personal, creyeron en ti, Señor, tuvieron una convicción firme, Señor, en que tenían en claro quién tú eras, Señor. Que si tú querías lo podías librar de ese castigo, Señor, pero si no lo querías hacer tú, estaban dispuestos a sufrir las consecuencias. Ayúdanos a aprender de ellas, Señor, y tener convicciones firmes y que sean plenas. Que no dudemos, Señor, que confiemos en ti, Señor, y que aprendamos de tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos por el regreso a casa, Señor, que nos estés guardando y cuidando, Señor, que estés bendiciendo, Señor, en este momento, Señor, de compartir después de nuestra reunión, Señor, de compartir con los hermanos, Señor, que podamos tener una manera sana, Señor, y hablar de una manera que te agrada. Bendice este tiempo, Señor, de compartir de regreso a casa, en tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La reunión queda terminada.